Amados hermanos, veo rostros nuevos en medio de nosotros y me alegro. Qué bueno que hayan personas nuevas en medio de nosotros. Gracias por visitarnos. Tenemos la familia de mi esposa que está por aquí, que nos están visitando esta tarde. Ellos vienen de España y otros de Colombia. Y por aquí creo que hay personas nuevas. Sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga, siéntanse como en su casa. Les invito, mis hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la carta a Santiago, el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Es el texto que vamos a estudiar en esta tarde. Y como ya se los habíamos comentado brevemente hace un tiempo atrás, habíamos hecho una pausa después de la carta a los Efesios, que terminamos ya hace un mes o un poco más. Hicimos una pequeña pausa para poder hablar sobre justamente la importancia del discipulado dentro de la iglesia. Espero que el Señor haya hablado sus vidas durante este tiempo sobre el discipulado, ya que estamos llevando a cabo un estudio sobre el discipulado con ESER, los sábados cada 15 días. Los que no se han inscrito, inscríbanse, de verdad, se pierden algo. Es algo muy bueno, muy bonito, lo pasamos muy bien y la verdad que creo que es de mucha bendición para la iglesia en general. Entonces, ahora vamos a empezar una nueva carta que vamos a estudiar, la carta a Santiago, que está dirigida particularmente a los judíos creyentes. Y vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a Santiago, capítulo 1, nos ponemos de pie y vamos a leer a partir del versículo 1 al verso 8, que es la porción que vamos a estudiar en esta tarde. De esa manera, yo sé que hace calor, es la tarde, después de comer viene la digestión, la siesta española a veces. Entonces, para que se puedan despertar, nos ponemos de pie unos minutos y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, el único sabio Dios, el único que sustenta todas las cosas con la diestra de su mano. A ti nos dirigimos, oh Dios. Nos dirigimos a ti porque solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú puedes transformar nuestros corazones por medio de tu palabra. Tenemos esa fe y esa convicción que solo tú puedes obrar en nosotros, que ninguna institución, ninguna reglas humanas pueden transformar el corazón del hombre. Solo tu palabra tiene el poder
para entrar en lo más profundo de nuestro ser, hacernos ver nuestra condición, hacernos ver cuán necesitados estamos de ti, y al mismo tiempo tu palabra traiga fe a nuestras vidas, traiga gozo, restaura nuestros corazones. Señor, solo tú puedes transformarnos por medio de tu palabra. Y hoy te ruego en esta tarde que seas tú hablando en nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, al igual como tus discípulos, al igual como los profetas del Antiguo Testamento, nosotros solo somos instrumentos en tus manos. No hay nada especial en nuestras vidas. Nosotros no somos superiores o mejores a los demás. Somos hombres débiles. Somos hombres pecadores. Somos hombres a veces faltos de fe y de misericordia. El único que es perfecto, el único que es glorioso, el único que es 3 veces santo eres tú. Amén. Es por eso que nos acercamos a ti. Es por eso que venimos a ti. No porque seamos especiales, sino porque en ti, en tus fuerzas, en tu obra, en tu sacrificio, nosotros podemos acercarnos al trono de gracia. Nosotros podemos venir delante de ti. Señor, gracias por la obra de Cristo. Gracias por el Consolador, por el Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Padre, por tocar nuestras vidas y por hacer, Señor, que todos aquellos que hemos venido, Señor, en esta tarde, no salgamos de este lugar de la misma manera como hemos entrado, sino que tu palabra que es enviada cumpla el propósito eterno por la cual tú la has enviado, de que nuestras vidas sean transformadas por ti. Nos encomendamos en tus manos y te ruego, Señor, que me des gracia y sabiduría para transmitir tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Me permito tomar un poquito de agua. Gracias a muchos historiadores, hermanos, podemos estar seguros que la carta a Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y muy seguramente algunos de ustedes dirán, hermano, pero cuando yo abro mi Biblia y veo el Nuevo Testamento, veo que el primer libro es Mateo, no es Santiago. Les quiero recordar, hermanos, de que la Biblia no fue escrita de manera cronológica. No lleva un tiempo en fechas históricamente, sino que cumple un propósito de poder transmitir un mensaje a un pueblo en un momento especial. Por lo cual Santiago fue escrito entre el año 44 y 47 después de Cristo. Y es importante poder tomar información sobre el libro que vamos a ver hoy antes de introducirnos en el corazón del mensaje. Siendo así, entonces, Santiago, el primero de los libros escritos en el Nuevo Testamento, antes que Gálatas, que fue escrito entre el año 70 y el año 150 después de Cristo. El autor de este hermoso libro que vamos a estudiar, hermanos, durante estos meses que vendrán, es conocido también como Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago va entonces a abrazar el Evangelio y va entonces volverse un apóstol
un creyente del Evangelio, como lo podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 7, y como lo vemos en Gálatas, en el capítulo 1 y en el verso 19, para aquellos que apuntan y que han traído sus cuadernos. Para que más tarde, si algún día una persona les pregunta, ¿quién escribió el libro de Santiago?, ustedes pueden responder y decir más o menos alguna información. Por eso es bueno tener entonces un cuaderno con nosotros. Santiago, hermanos, era conocido por tres cosas particularmente. Santiago era conocido como un hombre íntegro, como un hombre justo y sobre todo como un hombre de oración. A tal punto que su sobrenombre fue el siguiente: rodillas de camello. Rodillas de camello era el sobrenombre de Santiago. Se le puso este sobrenombre por las horas incalculables que ese hombre pasaba de rodillas orando por la iglesia y orando por su pueblo. Dicen que sus rodillas se habían deformado tanto a través de los años por haber pasado muchas horas en oración por la iglesia. La carta de Santiago está dirigida, como ustedes lo han podido leer al inicio de esta carta, a las 12 tribus dispersas que vivían fuera del territorio de Israel. Y especialmente a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Cómo sabemos esta información? La sabemos a través del relato de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, en el verso 19, donde vemos que después de la muerte de Esteban vino una gran persecución. Y dice que el pueblo comenzó a huir hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces, Santiago toma la responsabilidad de escribirle a aquellos judíos cristianos que en ese momento se encontraban perseguidos, no solamente por los judíos que estaban en ese momento persiguiéndolos, oprimiéndolos, sino también por un imperio romano que estaba oprimiendo al pueblo. Y estos hombres y mujeres y familias deciden huir, guardando su fe. Y si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el verso 19, termina diciendo que ellos se fueron y no le hablaban a nadie si no fuera judío. Compartían su fe únicamente con judíos en ese momento por temor de la opresión que vivían en ese instante. El propósito entonces de Santiago es de poder fortalecer, animar a los creyentes que estaban bajo una gran persecución. Su trabajo era decirle a aquellos cristianos judíos, hermanos, que había un propósito eterno por el cual ellos estaban pasando. En el momento tal vez ellos no lo entendían, como muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos entendido las razones por las cuales estamos pasando por pruebas, por dificultades, por luchas en nuestras vidas. El propósito también, hermanos, de esta carta tenía el de confrontar a aquellos que se decían ser cristianos, pero que no practicaban el evangelio y la sana doctrina. Puntos que veremos mucho más adelante cuando justamente Santiago en su carta habla sobre la lengua. Si ustedes mirarán más adelante, sobre los conflictos que hay entre los pobres y los ricos que se decían ser cristianos, pero que no lo eran en realidad. Entonces el propósito de Santiago, aparte de querer animar a un pueblo que estaba siendo perseguido y oprimido, también es el de confrontar a aquellos que se decían ser cristianos, pero que no abrazaban el evangelio.
Con esta corta introducción he puesto como título a este sermón a los dispersos en Francia. A los dispersos en Francia. Tal vez encontrarán alguna connotación con algunos de nosotros. Por lo menos yo lo encontré. El propósito de Santiago era de poder llegar al corazón de estos hombres y mujeres y familias que habían huido de su tierra, de su país, de su nación, por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Y llegaban a otras ciudades, llegaban a otros lugares lejanos donde se preservaban por amor a Cristo. De igual manera, muchos de nosotros, hermanos, hemos salido de nuestros países bajo diferentes circunstancias. Tal vez por necesidad, tal vez por un futuro mejor, tal vez con expectativas diferentes. Pero hoy estamos aquí y Dios nos trajo a este lugar para escuchar su palabra hoy en esta tarde. Amén. Así entonces, como los dispersos en aquel momento, como dice Santiago aquí en su carta que le habla a los judíos, yo les quiero hablar a ustedes como los dispersos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de cualquier otro país de Sudamérica que está aquí en Francia. Dispersos, enfrentando la prueba, la dificultad, con un propósito eterno, y es el que vamos a ver en esta tarde. Mi primer punto tiene como título las diferentes perspectivas frente a la prueba. Las diferentes perspectivas frente a la prueba. El versículo 2 en adelante dice: pero tened sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Quisiera entonces comenzar, hermanos, con una primera perspectiva, como el mundo ve o como afrenta las pruebas y las dificultades. Cuando el hombre, hermanos, pasa entonces por pruebas o dificultades, la mayoría de veces, y digo la mayoría, no digo que sea siempre de esta manera, la primera observación que el hombre hace es: ¿cuánto dinero me va a costar esto? ¿O cuánto dinero tengo para poder yo pasar por encima de esta prueba o esta dificultad? Porque en la mayoría de los casos el dinero viene a ser la solución humana para nuestros problemas. En el mundo en el que vivimos, ustedes habrán escuchado esta frase: todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Muchas veces entonces el dinero es la solución. Y cuando el dinero no es la solución, el mundo dice entonces: el psicólogo es la solución para mi problema. Y cuando el psicólogo no es la solución para mi problema, porque mi problema es de orden matrimonial, entonces el mundo busca un consejero matrimonial. Y el hombre busca a ese consejero para que le ayude, y la esposa responda: sí, búscalo, porque el problema eres tú, no soy yo. Es lo que el mundo dice. Es lo que las mujeres en su mayoría dicen. No digo que sea siempre así, no me malinterpreten. Y digo las mujeres, no digo hermanas en Cristo, porque me imagino que las hermanas en Cristo no buscarán a un consejero matrimonial. Y también están aquellos que se encierran en sus problemas, que se ahogan en esos vasos de agua, así como muchos franceses, hermanos,
Ustedes que se han vuelto ya franceses, que han escuchado mucho a esos franceses que tienen ese final en sus frases. ¿Han escuchado eso? Je suis fatigué. Je n'ai que des problèmes. Y el francés termina todas sus frases de esa manera en general. Es la manera en cómo ellos expresan su queja, es la manera como ellos siempre están diciendo todo va mal y la culpa es del gobierno, la culpa es del presidente, la culpa es de los ministros, la culpa es de los inmigrantes que vienen a nuestro país, la culpa es de la economía que hay en este país. Siempre el hombre echa la culpa a otra persona y no acepta su parte de responsabilidad dentro del problema. Con todo esto, hermanos, lo que quiero decir es de que muchas veces los hombres reaccionan en su carne. Los hombres reaccionan enfrentando las pruebas y las dificultades, metiendo la mano al bolsillo o golpeando más duro que el otro para poder solucionar sus problemas. Pero nosotros, los que somos cristianos, no reaccionamos de la misma manera. Los que hemos entendido el verdadero propósito que tiene la prueba para cuando llega a nuestras vidas, la reacción es diferente. La prueba, hermanos, tiene como propósito interrumpir en tu vida esos momentos de paz, de quietud, de comodidad, de confort. Y viene la prueba a nuestras vidas para mostrarnos la naturaleza verdadera de la cual estamos hechos. Para mostrarnos el estado espiritual de nuestras vidas. Las pruebas están allí para revelar en realidad lo que tú y yo somos. Son en esos momentos de prueba y de dificultad que se observan cómo nosotros reaccionamos, que se observa cuál es la actitud que nosotros tenemos en esos momentos. Hermanos, la prueba también es traducida como un examen de calidad personal. Tal vez usted se pregunta, hermano, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo que un examen de calidad personal? Les voy a dar una ilustración. Es como nosotros los hombres que sabemos esto, el famoso control técnico de nuestros coches cada 2 años. Cuando llegan esos 2 años y tenemos que pasar el control técnico de nuestros coches, vamos a tal lugar, viene el técnico y agarra tu coche y te dice, espere allá afuera. Y tú no le puedes decir nada, no le puedes decir, mira, es que lo voy a hacer, es que falta esto, es que yo sé que está aquí, pero mira, dame tiempo. No, él te dice, espera allá afuera. Agarra tu coche, lo entra y comienza a controlar todo lo importante y seguro que debe tener tu coche. Y pasa todas las pruebas. Y al final, el resultado es angustioso para muchos hombres. Llega el técnico y te dice, ¿sabes qué? Tu coche tiene muchas fallas. Hay que cambiarle los neumáticos, hay que cambiarle los discos, los frenos están recontrausados, el paralelismo de la dirección de tu coche no está bien, hay un desequilibrio y creo que tienes una fuga de aceite. ¡Wow! Cuando sales de allí, sales triste. Sales preocupado y tú te dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero lo peor es cuando el técnico te dice, tienes 1 mes para arreglar eso. ¿Cómo? ¿1 mes? Sí, 1 mes. Si no, tu coche queda bloqueado y no puedes andar más con él. Eso es, hermanos, traducido de otra manera,
el examen de calidad personal, la prueba por la cual nosotros pasamos. Cuando tú pasas por la prueba, estás pasando por ese examen de calidad, de control técnico, para ver si todas las áreas de tu vida están funcionando como deben funcionar. Si tu cinturón de seguridad funciona bien cuando te lo quitas o cuando te lo pones. Si la dirección de tu timón está correctamente equilibrado. Si tus llantas están bien infladas. Eso es pasar por la prueba. Es un control de calidad de tu vida y de la mía, porque yo no soy la excepción de la regla. Yo hago parte de la iglesia, yo hago parte del rebaño y yo también paso por pruebas. Sépanlo ustedes también que nosotros los pastores también tenemos pruebas. También pasamos por dificultades. También hay momentos difíciles en nuestras vidas donde a veces queremos decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, maestro hermano? Mentira. Pasamos por momentos difíciles en nuestra vida personal, en nuestros trabajos y también en nuestros hogares y también en la iglesia, porque no somos la excepción. Entonces, cuando viene la prueba, ese control de calidad, es donde aparece el verdadero veredicto. Sale a luz todo lo que somos. Sale a luz todos los errores que hay en el control del coche. Todas las luces se prenden amarillas, rojas y decimos, hay cosas que no van. Hay cosas que no estoy haciendo bien. Y Dios nos dice, el propósito de la prueba es para que veas el estado de tu corazón. Está falto de paciencia. La paciencia se traduce aquí en el versículo 4 como resistencia o perseverancia en el texto original. Resistencia o perseverancia. Estamos hablando, hermanos, de que en esos momentos de prueba, cuando tu corazón es probado y vemos allí que hay falta de paciencia, entonces se traduce como una falta de resistencia, como una falta de perseverancia en el Evangelio, en la búsqueda de Dios, en una relación íntima con Él, en una entrega con Él. Hay una falta. Nuestra paciencia es puesta en resistencia. Es allí donde nosotros somos probados como las piezas de un auto. A veces simplemente hay que cambiar un foquito o un bombillo del coche. A veces hay que cambiar la correa de distribución. A veces, hermanos, hay que cambiar todo el motor. Y es así con nosotros. Cuando pasamos por esas pruebas, a veces hay cosas ligeras que en ese momento de la prueba nosotros nos damos cuenta, decimos, esto lo tengo que cambiar. Y a veces hay uno o dos elementos, pero a veces la lista es larga. La lista, hermanos, revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Revela la impaciencia, revela una falta de carácter, revela tantas cosas que en nosotros todavía deben ser moldeadas por Dios. El propósito de la prueba, como lo acabamos de leer, hermanos, es de que produzca paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos completos y que nada nos falte. Hermanos, si entendemos bien este mensaje, y si tú eres cristiano, el versículo 2 comienza diciendo, tengan sumo gozo, hermanos míos. Y esa es la pregunta que ahora yo me hago y que quiero regresar al inicio de ese versículo 2, donde dice, tengan sumo gozo en medio de las pruebas.
Y es la pregunta que nosotros debemos de hacerle al texto, o en este caso la pregunta que le debemos decir a Santiago: ¿cómo es eso, Santiago, que yo tengo que tener gozo en medio de las pruebas? Explícame eso. Porque en medio de las pruebas yo me angustio. En medio de las pruebas yo me desespero. En medio de las pruebas yo pierdo el control. En medio de las pruebas las fuerzas me faltan muchas veces. En medio de las pruebas yo me angustio y me desespero. Pero tú me dices tener sumo gozo. Si entendemos bien el pasaje, el cristiano debe estar lleno de gozo, porque las pruebas por las cuales pasamos no tienen, hermanos, como propósito destruirnos. No tienen como propósito hundirnos. No tienen como propósito hacerte pedazos, sino más bien tienen el propósito de santificarte y de hacerte perfectos y completos en Cristo Jesús, como dice aquí el texto. Amén. Esa es la razón por la cual entonces Santiago está diciendo: cuando tú estás pasando por pruebas, cuando tú estás pasando por dificultades, cuando tú estás siendo confrontado, pasando el control técnico de tu vida en ese momento, ten sumo gozo, porque ese control técnico te llevará a ser más como Cristo. El propósito de Dios no es dejarte con todos esos fallos. El propósito de Dios no es de dejar todas las luces de tu vida prendidas y todos los warnings que se prenden allí alumbrando diciendo: cuidado, atención, peligro, peligro, pare el coche, estaciónese, párese, por favor. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que nosotros entendamos que el gozo que tenemos que tener es porque su propósito es santificarnos. Su propósito es borrar todas esas señales de alerta. Su propósito es borrar todos esos warnings que aparecen en tu vida a cada momento. Ese es el propósito de Dios. Y es por eso, hermano, cuando tú estés pasando por prueba, por gozo, recuerda estas palabras, sonríe, ponte gozoso, ponte alegre y di: hay paz en Cristo Jesús y estoy contento, estoy pasando por la prueba. Gloria a Dios, porque cuando pasaré la prueba seré más santo que lo que soy ahora. Amén. Voy a parecerme más a Cristo cuando la prueba se termine. Seré un poquito más como Él al final. Porque ese es el propósito. Que nada te quite tu sonrisa. Responde a la prueba confiando en Dios de que su propósito es de santificarte. Mateo en capítulo 5. En el verso 48 dice: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por tanto, hermanos de la iglesia aquí en París, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Pedir con fe y no con dudas. Pedir con fe y no con dudas. Versículo 5 en adelante dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, dice el texto, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas por el viento, echadas de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¡Wow! Increíble cómo justamente ahora Santiago sigue con estos versículos
Y antes de entrar aquí, en ese segundo punto, quiero introducirlo, hermanos, con esta frase de este comentarista y teólogo Adam Clarke, que dice lo siguiente: el conocimiento de nuestra propia ignorancia es el principio de la sabiduría. El conocimiento de nuestra propia ignorancia es el principio de la sabiduría. Increíble frase de Adam Clarke. Hermanos, el conocimiento que somos faltos de sabiduría nos lleva a darnos cuenta que hay un principio eterno allí. Debemos vernos a la luz de la palabra y decir: yo soy falto de esto. Yo necesito esto. Lo sorprendente, hermanos, de este pasaje es que después de habernos exhortados a tener gozo en medio de la prueba, es después de haber tenido que resistir en paciencia para llegar a la perfección, ahora Santiago nos dice: si alguno de vosotros no tiene sabiduría, pídala al Padre. Y parece como que los dos versículos anteriores y este como que no conectaran. Y tú lees hasta el versículo 4 y termina diciendo: para que seamos perfectos y completos y no nos falte nada. Y después en el versículo 5 dice: pero si alguno de vosotros está falto de sabiduría. Como que Santiago, hermano, nos está diciendo: si en medio de la prueba no reaccionaste como debías, si en medio de la prueba no tuviste la actitud correcta que tenías que tener, si en medio de la prueba tú actuaste mal, si tú fuiste falto de paciencia, ven y pídele al Padre sabiduría. Ven y pídele al Padre sabiduría, porque Él te dará la sabiduría necesaria para tener esas buenas actitudes en el momento en el cual nosotros tenemos que tener cuando somos confrontados con la prueba. En otras palabras, hermanos, aquí Santiago nos está dando la solución. Si tú en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, no reaccionaste, no tuviste la actitud correcta, entonces aquí Santiago dice en el verso 5, pídele a Dios sabiduría. Y tal vez para nosotros la palabra sabiduría solamente tiene como connotación conocimiento. Conocer más cosas en profundidades, conocer cosas que los demás no conocen. Pero aquí el propósito de esta palabra sabiduría tiene como objetivo, hermanos, el de que nosotros podamos recibir de Dios las buenas actitudes en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. ¿Cómo reaccionaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Cristo en mis momentos de dificultad, en mis momentos de prueba, en mis momentos de lucha? ¿Cómo reaccionaría? Pues si nosotros no reaccionamos como se debe, entonces Santiago nos da la respuesta y nos dice: pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Todo lo que nos falta a cada uno de nosotros lo podemos encontrar únicamente en nuestro Padre Celestial. Esa sabiduría divina que cambia nuestras actitudes, que cambia nuestras reacciones pecaminosas, que cambia nuestro corazón caído y pecaminoso. Es a través de esa sabiduría que vamos a recibir de Dios que vamos a poder tener las buenas actitudes. Es en su sabiduría que somos capacitados para mantenernos gozosos en medio de la prueba, y de esa manera la paciencia produzca en nosotros el resultado por la cual fue enviada: ser perfectos y completos en Cristo. En conclusión, la prueba produce cristianos fuertes y verdaderos. Amén.
En resultado, hermanos, la prueba produce cristianos fuertes y verdaderos. El verso 6 nos dice que debemos pedir sabiduría con fe, sin dudar. Y recuerdo haber compartido con ustedes hace un tiempo atrás la actitud verdadera de lo que es la fe. Y siempre viene a mí ese ejemplo de un niño pequeño. Se nos fue Noah. Si Noah estuviera aquí y tuviera hambre, y creo que ya está medio hablando, no han podido escuchar por ahí ustedes. Cuando el niño tiene hambre, se acerca a su padre y a su madre. Y como son pequeños, le agarran el pantalón de su papá o la falda de su mamá y se la jalan. Y le dicen de esta manera: tengo hambre, quiero mi tetero. Y se va. Y el niño se va y se sienta o se va a su habitación. En ningún momento ese niño que acaba de jalar el pantalón de su padre o la falda de su madre pidiéndole un tetero, él no tiene ninguna inquietud, preocupación, angustia de que su padre o su madre no le va a dar el tetero de leche. En ningún momento ese niño no se dice: ¿será que le pagaron a mi papá este mes? ¿Será que mi papá y mi mamá no están tan endeudados y que tal vez les faltó este mes para comprarme leche? En ningún momento. Ese niño tiene una fe segura. Él está a 1000% seguro que después de que él ha hecho esto y viene y te dice: quiero mi tetero, y se va, dentro de unos minutos el tetero va a venir. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Se llama fe. Eso se llama fe. Y es de esa manera como Dios quiere que nosotros vengamos a Él. De la misma manera, como esos niños pequeños, como Noah, que estuviera aquí jalando el pantalón de su papá diciéndole: tengo hambre, dame tetero, tengo hambre. Es con esa fe ciega, con esa fe que en ningún momento hay ninguna preocupación, ninguna duda, no hay ninguna sombra de preocupación en el corazón de ese niño. Y si no hay leche, como decía el pastor Carlos el domingo pasado, tal vez le darán un tetero de Coca-Cola. Pero habrá algo en ese tetero. Es de esa manera, hermanos, como Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Por eso el texto dice: pidamos sabiduría sin duda. ¿Entienden eso? Es por eso que estoy acentuando sobre esta pequeña historia y sobre ese detalle. Es importante, hermanos, que tú y yo entendamos que si venimos a nuestro Padre Celestial, debemos venir a Él sin dudas, confiadamente, como aquel niño pequeño que tiene esa seguridad y certeza: mi Padre me dará mi tetero, mi Padre me va a dar sabiduría en medio de la prueba para yo enfrentar todas estas debilidades, todas estas luchas. Mi Padre me dará sabiduría. Él quiere ver en nuestros corazones, hermanos, seguridad completa en Él. Muchas veces hemos dicho: yo creo en Dios. Y muchas veces el mundo dice lo mismo: yo creo en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú estás diciendo: Señor, lo que tú has dejado aquí en tu palabra, lo que está escrito aquí inspirado y que es verdadero, eso es lo que a mí me habla mi vida, y es a eso lo que yo me aferro y yo lo abrazo con total seguridad. No hay ninguna sombra de duda, no hay tinieblas en lo que tú has dicho. Entonces yo me vengo
delante de la presencia de Dios y pido con fe, sin dudar. La palabra de Dios nos recuerda y nos dice que nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. La fe, hermanos, hace parte íntegra del cristiano. La fe, hermanos, hace parte íntegra del cristiano. Un cristiano sin fe no es cristiano. ¿Entendieron eso? Hace parte íntegra de nosotros. Porque las dos cosas que hace Dios en nosotros es regenerar nuestros corazones pecaminosos y poner fe para poder creer en Él. Y esas dos cosas son esenciales y primordiales en la vida del cristiano. Entonces, cuando nosotros venimos es seguros de que somos sus hijos, seguros de que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, seguros que ahora somos parte del reino celestial, hermanos, seguros que ahora somos parte de Cristo, somos su novia. Entonces podemos venir en total confianza y decirle: Señor, pido con fe en el nombre de Cristo Jesús, dame sabiduría en medio de la prueba. Dame sabiduría en medio de la prueba. Hermanos, un cristiano no puede pedir sin fe porque sería contradictorio. Un cristiano no puede pedir sin fe porque la fe hace parte de su ADN. La fe hace parte de su ADN. La duda no hace más parte en la vida del creyente. La duda no puede ser parte dentro de la vida de nosotros. La palabra de Dios nos dice que el enemigo de nuestras almas ha venido ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Y Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por esas razones, por esas promesas, por esas verdades, yo puedo venir confiadamente delante de mi Dios a pedirle sabiduría. No piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muchas veces, hermanos, han habido altos y bajos en nuestras vidas. Y yo lo confieso, hermano, delante de ustedes, yo levanto la mano. Yo en mi vida cristiana sí he tenido altos y bajos. Muchas veces he querido tirar la toalla. Y estoy seguro que todos los que están aquí, muchos de ustedes han querido tirar la toalla. Muchos de nosotros hemos estado desanimados. Muchos de nosotros hemos dicho: mejor me quedo en mi casa. Mejor, tal como quiero vivir mi vida, me parece mejor vivirla. Pero la voz del buen pastor ha tocado la puerta de nuestros corazones y nos ha dicho: ven al redil. Y nos ha tomado en sus brazos y nos ha cargado de nuevo y nos ha traído a la casa y ha sanado nuestras heridas y ha cambiado nuestros corazones y nos ha puesto una vestidura nueva sobre nosotros y ha seguido transformando tu corazón y el mío. ¿Cómo nosotros podemos decir no? ¿Cómo nosotros podemos dudar de la obra que Él ha hecho en nosotros? ¿Acaso no ves el hombre que tú eras antes? ¿Acaso no ves la mujer que tú eras antes? ¿Acaso no ves la familia que tú tenías antes y la familia que ahora tienes? La obra que Dios ha hecho en nosotros, lo que Él ha comenzado, lo terminará, dice. Él lo llevará a cabo hasta el final. Hermanos,
no debemos ser como aquellos hombres de doble ánimo, de un día sí y un día no. Un día busco de Dios y un día no busco de Dios. Una semana me consagro al Señor y la otra semana dejo de buscar de Dios. Vivo una semana perfecta en oración, en lectura de la palabra. Vengo a la iglesia el viernes, el sábado y el domingo. Y encima justo ese domingo hay ayuno y oración y estoy aquí a las 3 de la tarde. Y estoy orando con mis hermanos y ayunando. Y llega el lunes. Y llega la prueba. Y no nos acercamos al trono de gracia a pedir, Señor, dame sabiduría. Sino que caemos, tropezamos y pecamos contra Dios. El doble ánimo, ese carácter de que un día sí y un día no. Apocalipsis responde de esta manera, diciendo, aunque eres tibio o frío, dice, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque Él no quiere tibios, Él no quiere personas de doble ánimo. Él no quiere personas de doble cara. No quiere una moneda en una cara y la otra en el otro lado. Él quiere personas íntegras. Él quiere a santiagos que hacían parte de su carácter y de su personalidad. A tal punto, hermanos, que más de 2500 años después hablamos de un Santiago íntegro, justo y un hombre de oración. 2500 años después. Su testimonio sigue hasta el día de hoy. De la misma manera, hermanos, quiero animarlos a que nos consagremos a Dios, a que les entreguemos todas nuestras vidas. Quiero animarlos a todos ustedes los que están aquí y que están escuchando este sermón y aquellos que escucharán por medio de las redes. Hermanos míos, consagrémonos al Señor y démosles toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón, entrégaselo a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él no subió a la cruz con un doble ánimo. Él no subió a la cruz renegando porque iba a morir por ti y por mí. Él no subió a la cruz diciendo, ¿por qué yo tengo que morir por estos hombres y mujeres que me rechazan? Él subió y la Biblia nos dice que enmudeció. Frente a sus encarnecedores, Él enmudeció y subió en esa cruz. Y sus palabras fueron, consumado es. Todo está cumplido, todo se había cumplido en ese momento. Él cumplió toda la obra perfecta. Él no dejó nada a medias. Él no dejó algo que todavía faltaba terminar. Todo lo cumplió. Amén. Es en esto que yo me baso para decirles a ustedes, hermanos míos, así como Cristo, el buen pastor, el que dio su vida por nosotros, hermanos, entreguémosles todo nuestro ser y todo nuestro corazón al Señor. ¿Saben cuál va a ser el resultado? Una vida agradable, perfecta, como dice el texto, que no nos faltará nada para cuando Él venga por su iglesia. Él nos mire y diga, vengan, entren en el gozo de tu Señor. No te falta nada porque te consagraste, diste tu vida, tu tiempo, tu familia, tus hijos, todo lo diste por la causa de Cristo. Entonces ese es mi mensaje hoy. Amén. Que no te falte nada. Que no te falte nada. Que cuando suene la trompeta en el cielo y los ángeles bajen con Cristo, hermanos, nosotros podamos levantar nuestras manos y decir, ven Señor, llévame contigo.
Y no que el Señor nos mire y nos diga, te falta mucho. Te falta mucho. No abandonaste tu pecado. No abandonaste todo lo que tú eras para mí. Y esa trompeta sonará. Muchos serán levantados y transformados. Muchos se quedarán. Muchos se quedarán aquí. Y la palabra del Señor dice que será, hermanos, un llanto y un dolor como nunca antes se ha habido. Lágrimas de sangre saldrán de muchos rostros, porque verán al Hijo de Dios descender de los cielos. Pero ya no con amor, ya no con gracia, sino esta vez para condenar al mundo, para juzgar a los hombres por cada una de las cosas que han hecho. Y que nosotros podamos decir, como dice aquí Santiago, Señor, tu paciencia me llevó al resultado perfecto de que seamos completos en ti, para que no nos falte nada, para que cuando tú vengas, entonces yo esté listo. Amén. Y quiero terminar, hermanos, con este precioso texto de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10, y dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, hermano de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, y después que hayas sufrido un poco de tiempo aquí en la tierra, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, hermano, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalece y establezca. Que ese mismo Dios de gloria establezca su reino en nosotros. Amén. Oremos. Señor, he predicado tu palabra y estoy seguro que ella no vuelve vacía, que ella llega a los corazones de los hombres. Así como muchos de nosotros, Señor, recibimos el mensaje de salvación y fuimos alcanzados por ti. Señor, ruego para que en medio de nosotros hayan que sea uno o una que corra a tus pies. Señor, que levante su mano o que se ponga de rodillas en su lugar y que pueda decir, Señor, lo entrego todo. Ya no más lo que yo deseo, ya no más mi orgullo, sino Cristo en mí. Voy a dejar de luchar, voy a dejar de mirar atrás, voy a abrazar la cruz con todas mis fuerzas. Voy a abrazar a Cristo. Él es el único que tiene vida eterna. Él es el único que puede transformar mi corazón. Él es el único que puede perdonar todos mis pecados. Él es el único que puede restaurar mi hogar, mi vida, mi familia. Él es el único que puede hacer esta obra en nosotros. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, oh Dios. Padre, ayúdanos a consagrarnos a ti. Ayúdanos a entregarte todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás como la mujer de Lot en el desierto. Todavía le atraía a Sodoma y Gomorra. Todavía para ella era deleite poder ver lo que se hacía en esa ciudad. Señor, tú nos pides que más que sacrificios tú quieres obediencia. Y eso implica mirar la cruz y no volver a mirar atrás. Mirar la cruz y no volver a mirar atrás. Señor, despierta nuestros corazones. Avívalos para ti. Que haya hambre y sed por conocerte más.
Oh Dios de gloria, a ti entregamos este tiempo. Y Señor, te doy toda la gloria, te doy todo el honor, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén. Amén.